Bienvenidas y bienvenidos a nuestra entrevista número 13, en la cual nos acompaña Alex Fabián. Es docente, filósofo, abogado y especialista en lógica. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Gracias, Alex. Digo, Axel, sino por poquito eres mi tocayo. Por Solo poquito, por un poquito. no hay problema. Podemos ser tocayos, ¿sí? Acabo las letras son iguales. Tocayo de letras. Sí, muy bien. Entonces, Alex, te invitamos a este canal con dos objetivos, ¿verdad? Uno, conocer tu trayectoria profesional en filosofía para niñas, niños y adolescentes, y también saber cómo esta propuesta pedagógica se ha ido divulgando en Ecuador. Y bueno, empezando con nuestra primera pregunta. ¿Cómo conociste filosofía para niñas, niños y adolescentes? Gracias. ¿Sabes qué? Cuando yo me gradué de filósofo, yo comencé a dar clases en la universidad inmediatamente y trabajé unos 5 años, creo, de profesor. Luego de 5 años, em, tuve la oportunidad de estar con Eugenio Echeverría en un taller que no, lo hicieron pensando sobre todo en educadores para niños de la calle, en Ecuador. Y ahí pasó algo que fue el quiebre mío en mi vida en cuanto a la filosofía, porque yo me di cuenta que a pesar de que yo había estudiado la licenciatura, el doctorado, era profesor y todo eso, nunca había filosofado. Solo había estudiado, me había vuelto un poco enciclopedia, había discutido un poco en clases de alguna cosa que no se entendía, pero filosofar, lo que es filosofar, no. Por lo tanto, yo creo que conocí el programa y me enamoré del programa porque era un espacio para filosofar. Y por eso debería llamarse filosofar con niños o entre niños y con docentes, no sé, más que filosofía como sustantivo, en realidad es un verbo. Y eso me llamó mucho la atención, no lo había hecho antes. No sé, por eso creo que el sentirme en una comunidad, ya sea con niños, con docentes, con jóvenes, en donde discutimos y analizamos a partir de nuestras propias preguntas, fue aquello que me llevó a dedicarme a trabajar con eso y ir avanzando mi formación. El segundo taller, que ya fue un taller ya mucho más estructurado, bueno, el de Eugenio fue, digamos, concentrado, porque eran una semana completa, de mañana y tarde, todo el día pasábamos con él. Y, y eso también me encantó de filosofía, el carácter de Eugenio. Eugenio tenía una tranquilidad para dirigir la comunidad, nunca imponía nada, siempre facilitaba con tanta eh, neutralidad y casi sin su presencia. Y sin embargo lograba niveles de filosofar muy complejos y muy profundos, ¿no? Entonces eso me llevó a seguir, a querer más. Ese más fue con Diego Antonio Pineda de Colombia y su equipo. Entonces fue muy linda experiencia. Ese sí, ya, como digo, duró mucho más tiempo de formación. Tuvimos varios módulos, escritura, lectura, filosofía, tuvimos psicología, algunas cosas que era enmarcado en filosofía para niños y estuvo muy chévere, muy, muy padre, como dicen ustedes. Y ya pude comenzar a entender ciertos conceptos que con Eugenio no los profundizamos porque nos centramos más en el quehacer filosófico. Y acá, en cambio, ya nos centramos más en el estudio mismo de, por ejemplo, qué entenderíamos por niño, niña, qué entendemos por la pregunta, qué importancia tiene la pregunta, y un sinnúmero de cosas. Mi tercer paso, digamos así, fue ya comenzar a trabajar con niños y con docentes. Para esa experiencia,
trabajamos en algunos colegios de Quito. Nosotros conformamos un equipo y formamos el Centro Ecuatoriano de Filosofía para Niñas y Niños. Le escribíamos a Matthew Lipman y le decíamos, queremos hacer esto, y él nos decía, hagan lo que quieran. Era por el Hotmail, pero en una ocasión nos llegó una carta física de él, y en esa carta decía, usen mis textos, contextualícenlos, córtenlos, quítenlos, hagan lo que ustedes quieran para el bien de la filosofía en Ecuador, y publiquen y lo que sea. Y muy lindo, él era como muy abierto, y ese espíritu de apertura, de generosidad, me impactó también. Así que organizamos y nos focalizamos en un centro educativo que se llama Liceo Internacional aquí en Quito. Y en el Liceo Internacional yo pude tener la experiencia de trabajar con niños desde 3 años hasta los chicos de 18 o 19 que terminan ya su formación en el colegio. Entonces ahí yo pude trabajar con los niños, pude trabajar con las profesoras, dejé la universidad un par de años para dedicarme solo a eso, y 3 años creo que fueron en total, y organizamos un encuentro para poder conocer a todos aquellos que estaban haciendo filosofía en diferentes partes. Entonces pudimos conocer a Anshar, pudimos estar con Estela Corinti de Argentina. En ese tiempo el secretario general era, se me fue ahorita el nombre, que está en Brasil todo el tiempo, pero es argentino, tú debes saber el nombre, pero bueno, estuvieron todos los directores de diferentes centros de filosofía para niñas y niños, incluyendo de España varios, ¿no es cierto? Como los que ahora son los más clásicos, ¿no es cierto?, en filosofía para niños y niñas. Y ese fue, digamos, mi siguiente paso. Mi primer paso fue Eugenio, luego fue Diego Antonio, luego fue ya la experiencia en el Liceo Internacional, y por último este encuentro mundial, digamos así, que pudimos organizar gracias también al apoyo del Liceo Internacional. Y en ese encuentro ya comenzamos a hacer vínculos internacionales también. Luego de eso, por situaciones personales tuve que viajar, tuve que dejar el programa, tuve que dedicarme ya a la universidad de lleno, a la investigación en otros campos, sobre todo en lógica e interculturalidad, y lamentablemente el centro, digamos, se anuló, y también era porque nuestra base de la práctica era este Liceo Internacional, que te digo que es un excelente colegio, porque ellos decidieron, como uno de nuestros invitados en el Congreso Mundial fue Per Jespersen de Noruega. Entonces él vino con su alumno y le publicamos el primer libro del alumno. El chico tenía unos 12 o 13 años. Entonces él nos mandó los cuentos que escribió él en Filosofía para Niños y Per Jespersen como profesor, y entonces le publicamos, y dentro del congreso que hicimos, pues presentamos el libro. Y el Liceo Internacional le gustó mucho la propuesta de Per Jespersen, y se alejó de la propuesta de Lippmann. Entonces se alejó un poco y se centró en eso. Y como ellos eran de alguna manera también nuestro centro, digamos así, nuestro apoyo más fuerte, y como yo ya me dediqué a la universidad, entonces ya un poco me dejé eso, y pasaron muchos años para que yo vuelva a Filosofía para Niñas y Niños. En el siguiente paso, entonces, está el grupo Noema. El grupo Noema se contacta conmigo por alguno de los artículos que yo escribí, había puesto yo ahí mis datos, y me había estado buscando, y entonces se contactan conmigo, tanto Alex como Oli, y me dicen, mira, vimos un artículo tuyo, yo soy ecuatoriano, aunque vivo más tiempo en México que en Ecuador, ya soy mexicano ecuatoriano, pero nos gustaría que retomemos el contacto, estamos haciendo una red y quisiéramos que Ecuador participe. Entonces yo le conté que había dejado muchos, muchos años, y que en realidad no sé si me sentía bien retomar así por así, y ellos me ofrecieron un diplomado. Entonces participé del diplomado con Noema,
y ahí volví a retomar la filosofía para niños, volví a acercarme, y unos divinos, Alex y Oli, increíbles, como con tanto cariño y con tanto apoyo. Entonces retomé lo de filosofía para niñas y niños y construí un espacio virtual que se llama Comunidad Lippmann. La comunidad Lippmann fue pensada para apoyar profesores que no tengan comunidad, porque a veces los profesores trabajan con comunidad con los niños, pero en su establecimiento o en su país no tienen una comunidad para docentes, o si la tienen, es más administrativa que filosófica. Entonces, quería yo un poco dar un aporte, y ese sería mi, digamos así, mi siguiente paso, que fue construir esta comunidad, que ya vamos por un par de años, y, y pues ahí tenemos un grupo que no es muy grande, pero es muy, muy interesante, donde nos encontramos cada 15 días a estudiar y hacer comunidad, a estudiar y hacer comunidad. Es un espacio abierto, libre, gratuito, y la gente cuando tiene tiempo para participar, pues se integra, y cuando ya no tienen tiempo, pues salen del grupo, y el grupo siempre permanece en un número pequeño y reducido, pero con mucha dinamicidad. Uno de los proyectos de esta comunidad fue hacer la comunidad Lippmann de niños, que era de cada país, ¿no es cierto? Como están España, Alemania, Suecia, están México y Ecuador. Entonces, de cada país salían 3, 4 niños, y se programaron 3 encuentros con ellos. Ya se han hecho 2 para conversar sobre las tradiciones de muerte, de muertos, de Navidad, que sería como de Natividad, y el de Pascua. El de Pascua está pendiente para abril, que sería ya la tercera, y concluiríamos, digamos, ese proyecto que se hizo, que ha salido muy, muy bonito y muy enriquecedor también para los diferentes lugares que se han hecho. Estamos, digamos así, retomando el tema del Centro Ecuatoriano de Filosofía para Niñas y Niños, para lo cual vamos a comenzar a ofrecer módulos de formación de, el módulo introductorio de filosofía para niños y niños desde marzo. Entonces, en marzo comenzamos con un primer módulo, o bueno, retomar, porque antes sí hacíamos módulos desde la Universidad Católica y desde el CEFIN, pero como te digo, por muchos años se dejó de hacer, y vamos a retomarlo con un módulo introductorio, un primer módulo para docentes, porque también en la comunidad de Lima hay docentes que no lo han hecho, y porque nos han pedido también profesores de aquí de Ecuador. Entonces vamos a hacerlo. Y como es por Zoom, pues se podrán incluir varias personas que estén también lejanas a Quito, ¿no? No es presencial, esta vez es por Zoom. Y comenzamos en marzo, y pretendo con digamos, con este módulo, ir también integrando a las personas que hacen filosofía para niños en el Ecuador, y que por esta situación se han dispersado, y los colegios en donde nosotros hicimos el programa y que lo siguen haciendo, pues para ver si nos retomamos esto del centro ecuatoriano, nos volvemos a unir, y también podemos irnos integrando a la red latinoamericana, al IAPC y al ICPIC y todo, así como volver a respirar como un centro, y hacer los diferentes trámites ya del Ministerio de Educación eh, para que nos aprueben como un centro educativo también. Y ahí termina un poco todo mi recorrido. Sí, de hecho ya las preguntas que te tenía ya me las has ido contestando, los proyectos, lo que se va a hacer, entonces sí, de alguna forma ya esa línea del tiempo ha quedado marcada así en su brevedad y concisa, ¿verdad? De filosofía para niños en Ecuador y de esa trayectoria que tienes. Pero bueno, vámonos adentrando un poquito a ese sentir tuyo de por qué te sigues dedicando a la propuesta. Claro, nos comentabas que por un momento la dejaste no la pudiste estar practicando, pero ¿por qué otra vez te vuelves a dedicar a ella? ¿Qué hay en filosofía para niños que
pues te den esas ganas de seguir promoviéndola. Creo que ni es filosofía ni es para niños. La verdad, es un, un proyecto, ¿no es cierto?, que lo que busca es entrenarnos para vivir en democracia. Entonces, la dinámica, los ejercicios, las novelas, cuentos, juegos que se van haciendo, que es muy fuerte y muy lindo, es muy rico. Es decir, si alguien que no ha hecho filosofía entra a las páginas de los diferentes centros del mundo, va a encontrar una cantidad pedagógica y didáctica muy rica, ¿no? Una cantidad de herramientas, de instrumentos, de clases muy, muy interesantes. Entonces, yo creo que lo que me gusta mucho es eso de que, como decía Matthew Lipman, es débil filosóficamente hablando, pero fuerte pedagógicamente. Y como mi objetivo era también integrar mi especialidad de lógica, el tema del desarrollo del pensamiento está siempre presente en el programa de filosofía para niños. Entonces es muy fuerte el desarrollo del pensamiento, la teoría de cómo lograr un pensamiento que integre el pensamiento de los demás y que me permita actuar de manera democrática en un momento dado. Entonces, ese objetivo a mí me cautiva, porque me une por el lado de la lógica, pero también me une por el lado de la interculturalidad que permite que vivamos en democracia, sobre todo en países como los nuestros, en América Latina, que somos países muy diversos. Para nosotros la ética, la estética, la política, la ontología es intercultural. Es decir, no podemos pensar otra ética que una ética intercultural, ni una política que no sea intercultural. Nosotros, como continente, como países, podemos tener la seguridad que vivimos en diversidad y por lo tanto entrenarnos, practicar, instruirnos y apuntar hacia la democracia, a una convivencia política intercultural, es lo que me sostiene y me mantiene en el programa. Y quisiera apoyar a la mayor cantidad de instituciones y de profesores y también de personas que quieran trabajar estos temas. Sí, de hecho, ahí cuando nos comentabas de ese diplomado que va a ofrecer la comunidad de Lidma, pues va enfocado básicamente a eso, ¿verdad? Ese proceso intercultural. Y de hecho, como las comunidades de niños también son interculturales, porque hay niños de diferentes partes de Exactamente. países, ¿verdad? Sí, yo creo que el aporte que podemos dar desde América Latina, bueno, desde muchas partes del mundo, pero desde América Latina, es ese componente de diversidad en la que nosotros nos hemos desarrollado. Nosotros hemos vivido diferentes procesos, pero sin embargo, a pesar de los duros que han sido históricamente hablando, siempre han terminado, hemos terminado nuestros procesos sosteniendo la diversidad, sosteniendo de alguna manera la diversidad. Digo, no es algo ideal ni ha sido fácil, pero sí lo hacemos. Por eso es que este diplomado que queremos hacer desde el Centro Ecuatoriano de Filosofía para Niñas y Niños sí tiene ese carisma, ¿no? De que a más de ser un diplomado en donde informa, entrena y filosofa desde el programa de Matthew Lipman, tiene ese componente intercultural y esa perspectiva que le vamos a querer transmitir a todos los maestrantes, perdón, a los diplomantes. Ujú. Ah, perfecto. Entonces, bueno, más adelantito nos vas a compartir algunas redes sociales para de alguna forma ir siguiendo esos proyectos, esos diplomados y los que estén interesados, pues estén al pendiente. Y ya para de alguna forma ir cerrando con nuestro diálogo, a reflexión personal, ¿qué le falta a la propuesta? O aunque le falte, ¿qué se va a hacer para que de alguna forma se vaya enriqueciendo? Sí, falta mucho, ¿no? Falta mucho, mucho, mucho y sobra mucho también. Es decir, hay cosas que hay que ir mejorando, hay que ir valorando lo que se ha logrado. Por ejemplo, la gran expansión que tiene el programa en el mundo es impresionante. Es muchísimos países, muchísimos centros educativos, muchísimas alcaldías, municipios, ¿no es cierto? Estados,
lo han tomado, la misma UNESCO, entonces eso es excelente. Sin embargo, yo creo que hay que seguir luchando para que mm, pueda ser una semilla, ¿no es cierto? Y que esa semilla genere más vida en lugar de solamente un mecanismo, algo mecánico, ¿no es cierto? Como una materia más o una estructura más dentro del pensum o de la pensa. Entonces yo sí creo que hay mucho por hacer. Yo siempre extraño a veces el componente filosófico propiamente dicho, es decir, que tenga más fuerza o más respaldo filosófico las comunidades en América Latina. Eh, pero de todas maneras, creo que es un proceso de formación, de diálogo, y para eso necesitamos espacios como el de la Comunidad Liman, repito, es un espacio abierto, libre, gratuito, donde todos estamos invitados para poder dialogar y estudiar y apoyarnos para nuestro desempeño con niños y jóvenes sea el mejor, lo mejor posible. Entonces, esos espacios que son eh, internacionales, que son de diálogo, van a hacer que también sigamos desarrollándonos como propuesta. Hay muchas propuestas de desarrollo del pensamiento y de educación para la democracia, pero a mí me parece que esta propuesta de Matthew Lehman, que sacó su primera novela en 1969, es decir, Harry ya tiene mi edad, 53 años, entonces, y cumplirá sus 54, y, y sigue siendo vigente en el sentido de que da la palabra a aquellos que no la han tenido nunca. Si uno se fija, todos los desarrollos históricos, la niñez ha sido y es uno de los grupos más vulnerados en sus derechos, menos respetados en su palabra, por ejemplo, y con normas que les impiden pensar por sí mismos, equivocarse y proyectarse a la acción, ¿no? Entonces son tres cosas que se les ha limitado completamente. El último que se entera a dónde van a ir de vacaciones en una familia, a veces es el niño. No se le consulta, ¿no? Él se entera cuando se sube al carro o cuando ya está en el aeropuerto y sabe que se va a ir a algún lado, porque hay un presupuesto de que no tiene habla, ¿no? Que no, que es la palabra infante, ¿no? Sin habla, ¿no? Y eso no puede ser, eso es algo que ya no, hoy en día no lo podemos sostener más. Creo que los derechos progresivos de la niñez se plasman en el proyecto de Matthew Lehman, porque se le devuelve protagonismo, se le permite equivocarse y autocorregirse y corregirse en la comunidad, etcétera, ¿no es cierto? Y se le escucha con atención para que él pueda desarrollar los procesos democráticos necesarios para también tomar acción, ¿no? Porque no termina el pensamiento en el pensamiento, ni la filosofía en la filosofía, ¿no? La filosofía y el pensamiento y el diálogo se conducen a la acción. Por lo tanto, los niños no son solo vistos como a los que se les debe educar, sino los que tienen que educarnos, educar la sociedad y actuar en ella. Por eso creo que hay mucho por hacer, pero también hay mucho por rescatar y seguir haciendo. Y ahorita que comentas sobre esos procesos democráticos, se me vino a la mente una concepción de John Dewey, cómo veía la democracia como no solo como una forma de gobierno, sino más bien como una forma de vida. Entonces, ya con esto me resuena más esa frase con lo que comentas y como o la finalidad de esta propuesta es eso, ¿verdad? Vivir en democracia Así es. y se me hace muy interesante. Muy Sí. bien. Entonces, Alex, para ya ir cerrando, algunas palabras de despedida, No, alguna... muchas gracias, Axel, por el espacio, por escucharme, por darnos un espacio para contarte cómo van las cosas aquí en Ecuador. Mm, Es algo que está completamente por hacer. Eh, Están las puertas abiertas para todos porque hay mucho que hacer, mucho que proyectar, pero lo haremos
pasito a pasito y con mucho compromiso. El, es algo que no se puede cuantificar con números, ¿sí? Sino que son procesos que yo creo que son más, que tienen que ver con la calidad y con el proceso mismo, ¿no? Es decir, es el caminar mismo el que te puede dar el valor y la vivencia, ¿no? Yo sí invito para terminar y agradeciendo tu espacio, invito a todos los docentes y todos los que están escuchándonos también en general a que se involucren con el programa, con el proyecto. Si lo están haciendo, que lo sigan haciendo, que no se desanimen, que busquen apoyo, que siempre hay apoyo en muchas partes y que puedan proyectar ese esfuerzo que hacen y ese espacio que construyen con sus niños en el aula para hacer filosofía en el aula, para discutir en el aula, para hacer comunidades de diálogo en el aula. No quede simplemente en un ejercicio mecánico, en un informe obligatorio del ministerio, sino que en realidad les permita vivir y llegar a las familias y llegar a ese espacio en el que nosotros llamamos política, ¿no? No, pues muchísimas gracias por aceptar la entrevista y también muchas felicidades por esa trayectoria, esos proyectos que has tenido, no solamente en esta propuesta de Lindman y Char, sino en la filosofía en general, en lo de abogado y todo, ¿verdad? Ah, sí. No, yo soy profesor toda la vida. em, y estudié filosofía dedicándome mucho a la lógica, pero eso me llevó a ser profesor de lógica jurídica. Entonces, al ser profesor, después de 8 años de ser profesor de futuros abogados, me iba integrando, ¿no? Con, entendiendo muchas relaciones de la lógica, de la argumentación y cómo se fue dando incluso una historia a través del derecho. Y entonces, no, pues dije, tengo que entender bien esto, me meto a derecho y comencé a estudiar derecho, de tal manera que yo era profesor de mis alumnos, que eran mis compañeros, y alumno de, y era alumno de mis exalumnos en la misma facultad de derecho. Pero fue una experiencia muy linda y ahora espero desde el próximo semestre ya comenzar a ejercer y a trabajar en los consultorios jurídicos de la universidad, donde voy a poder ya ejercer el derecho, a litigar, a crear espacios también de mediación, que es, digamos, digamos, es parte, digamos, ya de mi formación, pero siempre pensando en la docencia. Yo creo que soy un docente, he sido un docente muchísimos años y por eso es que ese deseo mío de apoyarlos a otros docentes que están comenzando o que quieren trabajar el tema. A mí me parece, por ejemplo, como te decía antes, el tema de filosofía para niños muy cercano a los derechos, muy, muy cercano, muy lindo, ¿no? Entonces, creo que puedo apoyar, puedo aportar y para eso es lo que estoy. Y quizá lo logremos, quizá mi objetivo es construir un centro ecuatoriano de filosofía para niños y niñas abierto, que llegue a muchos más niños del programa, a muchos docentes, porque la clave de, como te decía, del nombre es que ni es filosofía, o si quieres, no es solo filosofía, porque es muchísimo más, y tampoco es para niños, porque los que más filosofan somos los docentes, que creamos nuestras comunidades de docentes, que creamos nuestras comunidades de diálogo con diferentes países y que nos ponemos a sentir lo que es discutir, dialogar, argumentar temas como por ejemplo el del suicidio, que fue nuestro último tema de la comunidad de diálogo de Lippmann. Y lo hacemos con toda esa fuerza de vida, pero también fuerza educativa y pedagógica, porque estamos pensando que algún momento dado puede ser que salga un tema así en nuestras comunidades de jóvenes. Entonces, se llama filosofía para niños, pero en realidad es para docentes, es para la democracia, es para el barrio, es para adultos, para universitarios. Entonces, en ese sentido, te decía, es algo que está muy ligado a los derechos y esos derechos ejercidos sobre todo a través del habla, porque quien habla bien sabe escuchar y quien escucha bien
sabe acercarse a los demás para poder actuar en comunidad. Entonces sería como un filosofar para todos, ¿no? Exacto, y ya te digo, no es solo filosofar, porque en realidad es como más, me gusta la palabra que hablaste de Dewey, que es vivir, ¿no? La vida, Ah, es, ok. es vivir con todos, ¿no es cierto? Una comunidad de indagación, que a veces se tocan temas que son muy duros, pero que la filosofía nos da herramientas. Eso sí, la filosofía es la herramienta de estas comunidades, del programa, es una herramienta, pero la vida es, creo, el vivir, el experimentar, el salir a la acción pensada, reflexionada, dialogada y en comunidad, el, el- 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 la esencia de lo que se llama filosofía para niños y niñas, ¿no? Este proyecto que lo hizo Matthew Lehman. Recuerda que Matthew Lehman pertenece a los jóvenes de posguerra, estos filósofos, pensadores, sociólogos, artistas de posguerra judíos que vivieron esta masacre a los derechos por el mero hecho de pertenecer a una cultura religiosa, una cultura étnica. Entonces, dentro de esos jóvenes que revolucionaron la arquitectura, la economía, también está Matthew Lipman. Y todos ellos buscan la interculturalidad. Si uno se fija cuándo nace la interculturalidad, nace después de la Segunda Guerra Mundial. Y si dices, ¿en qué cabezas nació? Nació en la de los jóvenes judíos, porque eso no podía volver a pasar. No podía volver a pasar. Y Matthew Lehman crea con un esfuerzo gigante de toda la vida, es decir, no fue de 2 años, sino de toda su vida, crea una posibilidad práctica de llevar al aula un diálogo que nos permita y nos haga sentir cercanos a los demás, con una mirada distinta a los demás, para que no vuelva a pasar eso, para que no vuelva a pasar lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Excelentes reflexiones, comentarios. Y nuevamente, muchísimas gracias, Alex. He aprendido muchísimo. Y si algún interesado que vea el video quiere estar al pendiente de los proyectos de ese diploma que nos mencionaste de interculturalidad, algunas páginas que, a redes sociales, alguna canal de YouTube en la cual nos podemos remitir para estar al pendiente de esos proyectos que tienes. Sí, por ahora nosotros, como te dije, estamos haciendo los pasos para ya formalizar. Entonces, nosotros no estamos todavía con páginas, sino que son, digamos así, directamente todavía las mías, pero súper bien si puedo compartirles mi WhatsApp, ¿no es cierto? Y también pueden encontrarme en YouTube como Alex Fabián Mejía, para que puedan seguir las comunidades Leadman. Y si alguien está interesado en integrar la comunidad, pues me escribe por el WhatsApp para yo poder darle la bienvenida e integrarle, ¿no es cierto?, a las comunidades. No se requiere tampoco haber hecho filosofía para niños, no es un requisito, porque es muy diferente el Centro Ecuatoriano de Filosofía para Niños que la comunidad Lima. La comunidad Lima es un espacio abierto para apoyarnos, para aprender entre todos. Y entonces tengo yo, por ejemplo, personas en la comunidad Lima que no han hecho filosofía para niños formalmente, ni han estudiado eso, pero una riqueza porque tienen 20, 30 años de docencia con niños y que ellos ya han hecho muchas cosas y que pues ahí aprendemos, ¿no es cierto? Y si esas personas también aprenden cosas de filosofía, pues es muy lindo, pero por eso digo, no es algo así como cerrado solo para filosofía para niños y niñas, sino es más bien abierto y bienvenidos. Pues nada, el código de Ecuador es 593, el 593 es el código de Ecuador y de ahí es el 9611 44 535. Entonces, ese es un contacto para que me puedan escribir por el WhatsApp y yo encantado respondo preguntas o si puedo ayudar en algo, de alguna manera, yo estoy súper abierto. Yo soy profesor de la Universidad Católica, así que ya tengo mi sueldo, yo ya tengo
digamos así, mi paga, así que yo no tienen que preocuparse de esas cosas, simplemente me avisan para yo poder apoyar y aportar en lo que sea necesario. Perfecto, entonces en la descripción del video también voy a agregar ese contacto que nos menciona, la página de YouTube propia. Entonces, con esto estaríamos finalizando el video, la entrevista. Muchas gracias, Axel. Te mando un abrazo desde Quito, desde el frío Quito, a 2.850 metros de altura. ¿Ustedes están a qué altura, Axel? Pues me agarraste porque ni sé a qué altura estamos, pero estamos acá, bueno, en Zacatecas, México, Ah, y está frío también aquí. ya, frío para Entonces, ustedes es sí. 15, 17, Eh, 20. sí. Para nosotros sí es un poco más frío. Pero bueno, mando un abrazo grande, Zacatecas. Y sí hay gente de Zacatecas en la comunidad, por suerte, y qué alegría. Y espero seguirles viendo a todos, la gente de México que a veces nos comparte sus experiencias también. Bien, igualmente un abrazo desde Zacatecas y desde México hacia allá, a Quito, Ecuador. Nos vemos.